Bueno, vamos a mirar lo correspondiente a la ley de Watt y la ley de Ohm. De estas dos ecuaciones, encontramos dos ecuaciones que son importantes a aplicar, tanto en electrónica, en electricidad, mecatrónica, electromecánica y entre varias afines a la parte eléctrica. Entonces, la ley de Ohm deben aprender solamente una ecuación. La ley de Watt, una ecuación. Y con que se sepan esas dos ecuaciones pueden deducir las otras 10. Entonces vamos a plantear las dos ecuaciones para que lo tengan claro y unos métodos que les pueden ayudar a aprenderlas de memoria. Entonces para el caso de la ley de Ohm, la fórmula dice que voltaje es igual a I por R. Sabemos que I es corriente o intensidad y R es resistencia. Bien, esta es la fórmula principal. Para el caso de despeje de variables, pues es pasar las variables al lado opuesto de la igualdad, es decir, primera ecuación. Voltaje es igual a I por R. Si necesito saber corriente, entonces despejamos la corriente de la ecuación. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Por qué la resistencia queda abajo? Porque como paso la R al lado opuesto de la igualdad, quiere decir que la R que está aquí multiplicando pasa a dividir. Segunda ecuación. Tercera ecuación, que nos falta despejar acá entre las variables, sería resistencia. Entonces, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Fíjense que hicimos lo mismo que antes. Dejamos la R quieta y movimos la I al lado contrario de la igualdad. Por lo tanto, aquí está multiplicando, pasa a dividir. Ahora, tendríamos la tercera ecuación. De pronto a alguno se le dificulta despejar las variables cuando va a mover de un lado al otro de la igualdad y se confunden con la multiplicación o la división según sea el caso. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Podemos usar una ayuda que es un triángulo. Entonces, planteamos un triángulo y a este triángulo lo dividimos en tres cuadrantes. En la parte de arriba del cuadrante principal le colocamos la letra B y en la parte de abajo colocamos el producto de I por R. I por R. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es la variable, el valor de corriente, cuál es el valor de resistencia? Simplemente tapamos la variable que requiero. Por ejemplo, lo que está en el mismo nivel en horizontal es multiplicación. Lo que está dividido entre la parte superior y abajo es división. Es decir, que si cubro la letra B de voltaje, entonces ¿cuál es la respuesta? I por R, como tenemos acá arriba. Pero si necesito es corriente, entonces cubro la I y nos quedaría B sobre R. Si por el contrario la variable que requiero es R, que es resistencia, entonces queda B sobre I. Y esa sería una forma de ayudarnos. Si nos confundimos en el despeje de variables acá, lo podemos hacer por medio de este triángulo. Ahora, para la ley de Ohm, ley de Watt, perdón, entonces vamos con ley de Watt. Watt hace referencia a vatios. Watt es en inglés. Para nuestra expresión en español serían vatios. Es vatios. O en otras palabras, potencia. ¿Cuál es la fórmula? Que es la que me debo aprender. Potencia es igual a B por I. Esa sería nuestra ecuación número 4. La ecuación 5. Entonces la ecuación 5 es despejar corriente. Despejamos corriente y corriente es igual a, despejándola de acá, la B pasa, que está aquí multiplicando, pasa al otro lado a dividir, es decir, que quedaría potencia sobre voltaje. Ahora la sexta ecuación. Para la sexta ecuación necesitaríamos despejar voltaje. Entonces voltaje aquí es igual potencia sobre
corriente. Listo. Ya tenemos las 6 ecuaciones. Pero esas 6 ecuaciones que tenemos expresadas acá, debemos aprendernos de memoria solamente 2, como lo indiqué al comienzo. Es decir, que me debo aprender de memoria esta ecuación y esta otra. De memoria. ¿Listo? Y con aprenderse estas 2 ecuaciones de memoria, podemos deducir estas 2 en la parte de la ley de Ohm y estas 2 con respecto a la ley de Watt. Y vean, con solo aprendernos 2, ya planteamos 4 adicionales para tener 6 ecuaciones. Ahora, viene la otra parte. La relación entre la ley de Ohm y la ley de Watt. Si la relacionamos las ecuaciones que tenemos acá entre ellas, nos salen otras 6 ecuaciones que nos completarían, en este caso, 12 ecuaciones. Entonces, vamos con la séptima. Para la séptima, planteemos lo siguiente. Tengo esta ecuación de ley de Ohm y tengo esta de Watt. Voy a reemplazar el valor de aquí, lo voy a reemplazar acá. Entonces sería para este caso la séptima ecuación. Tenemos potencia y potencia es igual a voltaje por I. Pero entonces voltaje ¿a qué es igual en la ley de Ohm? A I por R. Entonces reemplazamos. Voltaje es igual a I por R. Cierro paréntesis, multiplicado por I. Listo. ¿Qué nos da esto? Potencia viene siendo igual I por I, nos daría I al cuadrado. Recuerden que esta I tiene un exponente 1, no se coloca. Esta también tiene otro exponente 1, no se coloca. Pero al agrupar estos dos, teníamos 2i al cuadrado, multiplicado por R. O sea que esta sería nuestra séptima ecuación, para nuestro caso. Para la siguiente, podemos sacar una octava despejando de acá. Entonces, vamos con una octava ecuación. Despejemos R. Entonces, de aquí, R es igual a potencia sobre corriente al cuadrado. Recuerden que aquí está multiplicando, pasa a dividir, es decir, que coloca la línea de división y queda la corriente al cuadrado. De ahí estar dividiendo, pasa al otro lado a dividir. Pues novena ecuación. La novena ecuación, entonces podríamos despejar acá corriente. Corriente que está al cuadrado de acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Corriente al cuadrado, de acá arriba la vamos a tomar de esta ecuación, es igual a potencia, y esta R que necesito moverla al lugar, que está acá multiplicando, la paso al otro lado a dividir, o sea que quedaría sobre R. Pero necesito despejar la corriente y todavía tiene esta potencia que es a la 2. Cuando se despeja una ecuación como estas con potencia a la 2 y se pasa al lado opuesto de la igualdad, pasa a convertirse en una raíz cuadrada. Es decir, que la corriente va a estar representada por potencia sobre resistencia elevado, no, sino a raíz cuadrada. Y esa sería nuestra novena ecuación. Listo, vamos con las siguientes. Entonces, vamos con... tomando la ecuación de allá arriba, vamos con la número 10. Para el caso de la número 10, vamos a tener que potencia es igual a V por I. Y reemplazamos veamos, sería corriente. Vamos a reemplazar corriente. Entonces, corriente aquí es igual, esta de acá. Potencia es igual a V por I. ¿Y a qué es igual? A voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Este valor de la corriente lo estamos relacionando con la corriente de la ley de Ohm. Y acá arriba, la ecuación número 2. Entonces, aplicamos. ¿Qué nos quedaría esto en conclusión?
B por B nos daría B al cuadrado sobre R. Es decir, que potencia va a ser igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y esa sería nuestra ecuación número 10. Para el caso de la ecuación número 11, entonces vamos a despejar voltaje de acá. ¿Cómo nos va a quedar? Entonces, voltaje al cuadrado va a ser igual a potencia, la R que está aquí dividiendo, como pasa al otro lado de la igualdad, pasaría a multiplicar con P. Es decir, que quedaría P multiplicado por R. Pero, como aquí hay un cuadrado, aplicamos lo mismo que hicimos allá. ¿Y qué pasó? Pues que este 2, al pasar al lado opuesto de la igualdad, se convierte en un radical. Entonces, borro acá y colocamos una raíz cuadrada. Ya tendríamos la ecuación número 11. Y la última correspondería a la ecuación número 12. Entonces, ¿qué vamos a despejar de aquí? De esta ecuación, de la 10. Vamos a despejar R, que es resistencia. Entonces, ¿cómo va a quedar? La resistencia que está acá dividiendo, la voy a pasar a multiplicar. Es decir, que quedaría la expresión como R multiplicado por P. Y esto es igual a B al cuadrado. Recuerden que esto lo estamos tomando de acá arriba. Entonces, R multiplicado por P, que es el producto que se dio con estas dos variables, igual a B al cuadrado. ¿Cuál necesito despejar? ¿B o R? R es la que necesito hallar. Entonces colocamos R es igual a B al cuadrado y esta P que está multiplicando pasa al otro lado de igualdad a dividir. Por lo tanto, aquí ya tenemos las 12 ecuaciones. Nos aprendimos solamente dos, ley de Ohm y ley de Watt, y de ellas sacamos las otras 12 ecuaciones. Ahí está la demostración que usted encuentra en muchos lugares en las tablas, donde la relacionan las 12, pero muchas veces ustedes no saben de dónde salieron. Con esto ya podemos referenciar de dónde fue que salieron los valeros. Entonces, recordemos. Ecuaciones principales: voltaje igual a I por R y potencia igual a V por I. Yo solamente me sé de memoria estas dos. Las demás que ustedes ven que están en pantallas, las deducimos. Te voy a encerrarlas acá. La número 2, la número 3, 4, la número 5, la número 6, número 7, número 8, número 9, 10, 11 y por último 12. Espero que esto les ayude a concretar de dónde salen las ecuaciones y el cuadro que ven en muchos lugares sea más fácilmente interpretado. Gracias y espero que este contenido les ayude.